¿Qué tal? Buenas tardes. Em, Tengo entendido que algunos de los compañeros ya se unieron a la sesión. Igual que en la sesión anterior, me presento. Mi nombre es Santos Castillo. Em, yo soy exolímpico de 2011 y pues ya pasaron algunos días, ¿no? Desde ese entonces. Los invito a que aquellos que puedan conecten su cámara para hacer a lo mejor esto un poquito más fluido en la cuestión de que no sea tan, o sea, que no sea tan, hablar con una cámara, ¿no? Y en la cuestión de que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me interrumpen, nada más activan su micrófono y me hacen la pregunta y nos regresamos. La idea es que puedan aprovechar la sesión para cualquier duda o cualquier comentario que tengan. Eh, entonces, pues también con toda confianza. No sé si de arranque y quienes ya se unieron a la sesión puedan nada más confirmarme si todos se escuchan bien, si ven bien. Y bueno, voy a hacer aquí una revisión de cómo estamos con... Si alguien fuera tan amable nada más de confirmarme que lo que acabo de escribir lo ven bien. Se ve un poco borroso, pero sí se alcanza a ver. Se ve un poco borroso. Ah, vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Creo que si apago la luz va a ser contraproducente, sí, totalmente. Este, am, bueno, puedo optar por la opción de la sesión anterior, que sería escribirles eh, por ahí en un documento mientras les comparto mi pantalla. Creo que eso es un poco más tardado, pero a lo mejor sí pudiera ser una alternativa para esto. Voy a empezar con el ejemplo de lo que nos quedó pendiente en la sesión anterior y si vemos que no funciona también para nosotros, nos regresamos a el otro método. Entonces, en la sesión anterior vimos la parte de vectores, el manejo de cantidades escalares y vectoriales. Y les comentaba por ahí que en esta sesión íbamos a ver en cuestión así de 5 minutos la parte del producto escalar y el producto vectorial. Entonces, hacía manera de un repaso muy rápido de eso que quedó pendiente. Les comentaba yo que el manejar dos cantidades vectoriales, en este caso el vector A, que identificaremos con sus componentes AX en el vector unitario Y más AY en el vector unitario J más AZ en el vector unitario K. E identificamos el vector B como el vector B componente Bx en Y con el componente By en J y su componente Bz en K. ¿Sí? Esta va a ser
toda la notación en la que nos vamos a estar basando para los dos ejemplos. Entonces, si identificamos estos dos vectores de esta forma, el producto escalar de los dos vectores se representa como A punto B. ¿Sí? Y lo único que hay que hacer para resolver este producto escalar o producto punto es multiplicar los componentes. Nos lo voy a reescribir para que sea más sencillo. A punto B es multiplicar los componentes que corresponden a I, a J y a K respectivamente. Entonces sería AX BX más AY BY más AZ BZ. Estas son las magnitudes que hay en estas direcciones y el producto punto de los vectores que son paralelos, lo comentábamos en el caso anterior, es 1. Entonces, por eso esto se convierte en un escalar. Y al final del día, si ponemos un ejemplo en el que decimos que A vale 5 en I, 3 en J y menos 1 en K, y B vale 2 en I, menos 7 en J y 8 en K, el resultado del producto punto de esos dos va a ser 5 por 2 más 3 por menos 7 más menos 1 por 8. Entonces, segunda multiplicación, esto es igual a 10 menos 21 menos 8. Sería menos 11 menos 19. Menos 19. Y este sería el resultado del producto punto. ¿Sí? Creo que sí se alcanza a notar. Si no, igual me detienen. Entonces, si reescribimos ahora esto para el producto vectorial o el producto cruz, en este sí va a cambiar significativamente el tipo de operaciones que vamos a hacer. Porque yo les comentaba en la sesión anterior que el producto cruz, si tenemos AX en I, AY en J y AZ en K, tenemos BX en I, BY en J y BZ en K, el producto cruz, el resultado de esto es un tercer vector. Entonces el producto cruz lo escribiríamos como el vector C es igual al producto cruz de A y B o A cruz B. ¿Sí? Para representar esto, lo que vamos a hacer es, vamos a escribir, hay muchísimas formas, pero al final del día lo que vamos a obtener es el determinante de una matriz que vamos a generar con esta información. Entonces, voy a borrar esto y lo que vamos a hacer es, vamos a escribir una matriz de 3 por 3 y esa matriz va a ver algo más o menos así. Vamos a escribir I, J, K en la primera línea. Luego vamos a escribir los componentes del primer elemento del producto. Eso quiere decir que si decidimos que era A cruz B, yo les dije que era importante porque A cruz B es igual a menos B cruz A. Entonces el orden sí tiene un impacto en esta operación. Entonces vamos a escribir primero los componentes de A. Dijimos que en I
valía AX, y dijimos que en J valía AY, y dijimos que en K valía AZ. Y posteriormente escribimos los de B, que es igual BX, BY y BZ. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, para efectos de esta explicación, es, en lugar de ser determinantes, que a mí me resulta un poco más extenso el proceso, hay un método para obtener el resultado del producto, que es, vamos a replicar las primeras dos líneas en orden. Pues vamos a copiar I, J y K, y vamos a copiar el vector a X, a Y y a Z. Entonces, lo que vamos a hacer aquí para obtener el resultado del producto es, vamos a tomar las diagonales partiendo de I, luego la siguiente y luego la siguiente. ¿Sí? Y vamos a obtener los resultados de esas multiplicaciones. Los resultados de esas multiplicaciones, por cuestiones lógicas y alfabéticas, los voy a poner A, B y el vector unitario. Entonces aquí va a ser, mejor, va a ser AY por BZ por I. Luego aquí va a ser AX por BY por K. Por último va a ser AZ por BX por J. Y esos son los tres primeros elementos. Ahora vamos a usar la misma lógica de las diagonales, pero ahora de abajo hacia arriba. Y en estas las voy a señalar con rojo, porque el resultado de estas lleva un signo negativo. Entonces nuevamente voy a acomodar los términos y va a ser AX por BZ por J. Entonces, menos AX por BZ por J. Menos AZ por BY por I. Y va a ser menos AY por BX por K. ¿Sí? Entonces, ahora es cuestión de reagrupar los términos que se encuentran en las diferentes direcciones I, J y K, y eso nos va a dar los elementos del vector resultante. Entonces, tengo demasiado espacio, así que lo que voy a hacer es, voy a tener que borrar y acordarnos de estos términos. Voy a borrar la matriz y voy a dejar esto para acordarnos de los términos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es darnos con esto y vamos a agrupar. Voy a empezar agrupando las I's, que es esta y esta. Entonces, si recuerdan, en la sesión anterior dijimos que si C es mi vector resultante, C va a tener componentes Cx en I, va a tener componentes Cy en J y va a tener componentes Cz en K. Entonces, esto lo vamos a separar por cuestiones de espacio y voy a poner que Cx va a valer AY BZ
que es el que tiene ahí, AY, BZ. ¿Por qué ya no le voy a ponerle ahí? Bueno, porque CX solo es el escalar que multiplica el vector unitario que le da la dirección a esa componente del vector. Entonces, es esto menos el otro componente que tiene ahí, que es AZ, BY. Luego para CY hacemos exactamente lo mismo. Ya nos deshicimos de estos, los voy borrando para que aprecie mejor. Hicimos de este y de este. Ahora nos queda CY en J. Entonces es AZBX, AZBX menos AXBZ. ¿Sí? Y por último, el término que tiene acá, lo acabo de borrar, pero era AXBY. Ah, el que tenía que borrar. Por último, el componente que tiene K sería CZ igual a AXBY menos AYBX. Entonces, esto es de donde sale las fórmulas que revisamos del producto cruz en la última sesión. Y esta es la explicación de cómo se obtienen los diferentes componentes del vector resultante en función de los vectores que estamos multiplicando. ¿Sí? Lo que quiero que revisen aquí es, al final del día, ustedes pueden memorizar esta fórmula. ¿Sí? Yo personalmente no lo recomendaría. Les comentaba en la sesión anterior, es importante que entiendan el fundamento detrás de esto y no que se acostumbren a memorizar conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, de todas maneras les voy a pasar el tip de esto, ¿sí? Si se fijan, si el componente está en X, los componentes de acá están en Y y en Z, o Z y Y, alternados. Entonces, realmente si hay un procedimiento para memorizar esto, les digo, yo no lo recomiendo, pero pueden encontrar al menos la relación cuando calculen estos valores. Si yo tengo aquí X, es imposible que tenga algún componente en X, en esta línea. Si tengo aquí Y, no debo de tener ningún componente en Y. Y si tengo aquí Z, no debo de tener ningún componente en Z. ¿Sí? Y debe ser la combinación de los componentes restantes. Es decir, para Z es AXBY menos AYBX, para Y es ZX, XZ, y para X es YZ, ZY. ¿De acuerdo? Entonces, este era el tip que quería compartir con ustedes. Y bueno, al final del día, esto simplemente puede tener un valor en particular y solo es cuestión de hacer la sustitución. Si hacíamos el ejemplo con dos vectores, no voy a recordar los que les puse de ejemplo ahorita porque me los inventé, pero si le damos un valor, creo que era 5i, el siguiente no me voy a acordar, entonces vamos a ponerle 3 en j menos 1 en k. Aquí le vamos a poner, pues nos daba 5, nos daba 20, no, 10, 21, entonces este era 2 en i. Este tenía que ser 7 negativo en j y este daba menos 8, entonces este será 8 en k. Listo, ya me acordé. Entonces, si usamos el mismo ejemplo, lo único que tenemos que hacer ahora es vaciar los valores en esta fórmula. O podríamos sustituir estos valores numéricos en la matriz y obtener el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo único que haríamos es AY-BZ sería AY-BZ, 3 por 8, 24.
24 menos AZBY, que sería menos 1, menos 7. Entonces, este es menos propio de la fórmula. Menos menos da más. Con este menos da menos. Sería menos 7. Todo esto de componente I. Luego aquí es AZBX, que sería AZBX menos 1, menos 1, y AXBZ, que sería AXBZ, 5 por 8, 40, positivo menos negativo, 40J, y por último AXBY sería menos 35, y AYBX sería 3 por 2, 6, menos 6 en K. Si lo resolvemos, pues ya nada más lo resumiríamos y sería 7, 4 sería 17, 17i, este sería menos 41 en J, y este sería menos 41 en K. ¿Sí? Lo que podemos hacer es, ya para finalizar, reescribir el vector C igual a cruz B como 17i menos 41j menos 41k. Y este sería el resultado del producto cruz. Ahorita probablemente no les hace tanto sentido, pero cuando veamos aplicaciones físicas de esto, un ejemplo muy claro es el producto punto, es un ejemplo muy claro de lo que es el trabajo. Fuerza por el vector de fuerza por el vector de desplazamiento nos da el trabajo, que es un escalar, y el producto cruz es un ejemplo de torca o torsión, que es igual, son los mismos elementos, el vector de fuerza por el vector de radio de palanca o desplazamiento nos da el vector de torsión. En este caso la diferencia es que para el trabajo la fuerza es paralela al vector de desplazamiento, ¿sí? Y para la torsión la fuerza es perpendicular al desplazamiento o al radio de palanca, ¿no? Entonces, ese era el resumen de lo que teníamos pendiente de la sesión anterior. Y pues hasta aquí, si hay alguna duda, me detienen porque vamos a empezar con la parte de estática. Entonces, si no hay dudas, comenzamos con la siguiente parte. Para la parte de estática, lo primero que hay que definir es que, como les comentaba en la explicación del ejemplo, es importante que definamos que un par de conceptos que nos van a ser útiles para esta parte, ¿no? Entonces, la fuerza, para empezar, es una medida que nosotros utilizamos cuantitativamente para definir la interacción que hay entre dos cuerpos, ¿sí? La realidad es que nunca hay que perder de vista que la fuerza es una cantidad vectorial, ¿sí? Y al final del día, si varias fuerzas interactúan sobre un cuerpo, el resultado de esa interacción nos va a dar el comportamiento final del cuerpo en un determinado estado. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos una aplicación de fuerza en diferentes direcciones,
el resultado de esa aplicación nos va a determinar si el cuerpo se mantiene en una posición o se desplaza en una posición diferente, se detiene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final del día es importante que no perdamos de vista eso. Otro tema o otro factor importante a considerar en la parte estática y en términos generales en la aplicación de cualquier estudio o análisis de un problema de física es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre lo que nos permite es identificar precisamente todos los factores que están involucrados en un determinado sistema que estemos analizando, ¿no? Entonces, al final del día, lo que yo quiero saber es todas las interacciones que tiene mi objeto de estudio con referencia al entorno, que sería el ambiente, o cualquier otro objeto adicional que esté participando en el fenómeno que estemos analizando, ¿no? Entonces es muy importante que no perdamos de vista el concepto de diagrama de cuerpo libre, y la parte de diagrama de cuerpo libre lo que hacemos es identificar, como les comentaba, todos los factores que estén involucrados. Entonces, para fines prácticos, si yo tengo un objeto como eh, y se encuentra en reposo sobre una determinada superficie, si yo analizo el comportamiento de este cuerpo, aparentemente pudiéramos decir que no hay una interacción o realmente no hay una acción que se esté ejerciendo sobre él, pero la verdad es que la hay. El cuerpo por naturaleza o el objeto por naturaleza posee una masa, y por el hecho de poseer una masa se va a ver afectado por la gravedad, y eso va a generar una fuerza en la dirección eh, de Y negativo o vertical hacia abajo, que va a equivaler a que al peso de ese objeto, ¿sí? Entonces, eh, es muy importante que siempre estemos conscientes de todo lo que está involucrado en nuestro sistema. Entonces, va a haber una fuerza que por naturaleza va a tender a atraer mi objeto hacia abajo. Entonces, el resultado de la aplicación de esa fuerza es que si mi objeto descansa sobre esta superficie, pues tiene que haber una fuerza en la dirección opuesta que contrarreste ese efecto para que mi objeto no se mueva. Y esa fuerza también es muy importante y la voy a definir aquí antes de pasar al siguiente tema. Es la fuerza normal. Otro tip que yo les doy a ustedes es: no se prendan a la fuerza normal como la fuerza resultante que va hacia arriba, porque ese es un error muy común. La fuerza normal, como su nombre lo dice, es de hecho normal al plano de aplicación en el que se encuentra cualquier otra fuerza que esté dando como resultado a esta fuerza normal. Perdón. Entonces, este caso coincide en ese sentido. Sin embargo, si tuviéramos un plano inclinado, ¿sí?, la fuerza normal siempre es normal a la superficie sobre la cual yo estoy evaluando la aplicación de esa fuerza. Y aquí el peso conserva su dirección, ¿sí? Entonces, es muy importante que no perdamos de vista esta parte, porque eventualmente puede ser, ser cuestión ahí de algunas confusiones. Entonces, dicho esto, vamos a ver que para la parte de estática es importante entrar en un par de conceptos adicionales, y los más importantes también dentro de ellos es, yo les comentaba, una propiedad inercial de un cuerpo, pues es
resultado de que este cuerpo posee masa. Y al final del día, vamos a ver que para muchas, eh, muchos temas de la mecánica, vamos a encontrar la interacción con lo que son las leyes de Newton. Entonces, hay tres leyes fundamentales de Newton para la parte mecánica. La primera es la, la muy conocida ley de Newton del equilibrio. En realidad, esta ley estipula el concepto de fuerza neta y, y dice que si la suma total o la aplicación total de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, en términos prácticos, ese cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿sí? Y por consiguiente, la aceleración que tiene ese cuerpo es de cero, ¿sí? Entonces, otro tema que quiero que veamos antes de avanzar también con esto es el equilibrio. Muchas veces se confunde con que algo no se encuentre en movimiento y eso no necesariamente es cierto. En términos de la mecánica, el equilibrio es una condición en la que el, eh, el cuerpo también puede estar moviéndose a una velocidad, pero la velocidad es constante, ¿sí? Y si ya cuando entre en la parte cinemática entenderán un poquito más esto, pero si una velocidad es constante, también podemos determinar que la aceleración de ese cuerpo es cero, ¿sí? Entonces, si un objeto se mueve a una velocidad constante, también puede ser considerado una condición de equilibrio. Luego les voy a poner aquí un pequeño sumario de cómo se verían traducidas las leyes de Newton. Entonces, la primera ley de Newton se podría haber traducido como que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a cero, ¿sí? Esa sería una forma de describir matemáticamente la ley de Newton. Luego tenemos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton habla sobre lo que les comentaba yo de una propiedad inercial. Básicamente la segunda ley de Newton también se conoce como la ley de masa y aceleración, ¿no? Y lo que nos dice esta ley es que la aceleración a la que se somete un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se aplica sobre sobre el cuerpo, o dicho de una forma más correcta, a la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan, o la fuerza neta, e inversamente proporcional a la masa del objeto. ¿Esto cómo se traduce? Bueno, si lo escribimos, podríamos decir que si la aceleración A, ¿sí?, es Estás hablando. directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre un cuerpo e inversamente proporcional a la masa, ¿sí? Esta sería una forma de escribirlo, ¿sí? Inversamente proporcional, que me dice que entre mayor sea esta cantidad, menor va a ser la aceleración. E directamente proporcional, lo que me dice es, entre mayor sea esta cantidad, mayor va a ser esta cantidad. Sin embargo, nunca nos la encontramos escrita de esta manera. Por lo regular, nos la encontramos escrita de una manera reagrupada o reacomodada, en la que despejamos la masa y nos dice la segunda ley de Newton que la sumatoria de todas las fuerzas, ¿sí?, o la fuerza neta, es igual a el producto de la masa por la aceleración del objeto o del sistema.
¿sí? La misma fórmula, simplemente escrita de esta manera. Ahora, esto también podemos apreciar que la primera y la segunda ley de Newton realmente tienen una relación. Si yo digo que un cuerpo está en equilibrio cuando la aceleración de ese objeto es cero, pues si yo vuelvo cero la aceleración, esta fórmula se convierte en esto. La fuerza total es igual, o fuerza neta es igual a cero. ¿De acuerdo? Y por último, tendríamos la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es la que se conoce como ley de acción y reacción. Lo que nos dice esta ley es cómo se comportan dos cuerpos que interactúan entre sí, y básicamente nos dice que si un cuerpo o un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, va a recibir de este una fuerza equivalente en magnitud, pero con la dirección opuesta, ¿sí? Eso es el ejemplo claro de lo que les mencioné ahorita de la fuerza normal y del peso, ¿sí? Si yo tengo un objeto sobre una superficie, el objeto está ejerciendo una fuerza sobre la mesa, en este caso, ¿no? Por poner algo más tangible, el objeto está ejerciendo una fuerza sobre la mesa y como resultado recibe una aplicación de una fuerza que es la fuerza normal, y esta fuerza es equivalente en su magnitud, pero con una dirección opuesta. Es decir, si el peso se encuentra hacia abajo, en el ejemplo de la mesa horizontal, la normal o la resultante es hacia arriba, que sería equivalente al peso, pero con la dirección opuesta, ¿no? Entonces, esta no es tan común que nos encontremos una interpretación matemática, pero la pudiéramos escribir de la siguiente manera. La tercera ley de Newton lo que nos dice es que si hay una fuerza de un objeto A sobre un objeto B, vamos a obtener como resultado una fuerza de un objeto B sobre el objeto A. ¿Y aquí qué sería lo único que me faltaría? Bueno, pues es que esto lleva un signo negativo. ¿Por qué? Porque este signo lo que me indica es que la dirección de la aplicación de esta fuerza es en el sentido opuesto. ¿De acuerdo? Entonces esa sería una equivalencia de la tercera ley de Newton. Entonces, para la parte estática, principalmente nos vamos a enfocar en la primera y la tercera ley de Newton. La segunda va a ser es un poquito más para la parte de cinemática, del movimiento y todos estos temas. Entonces, dicho esto, el último concepto así clave para entrar en el tema sería que el peso, nosotros en ocasiones equívocamente lo manejamos como kilogramos. En realidad, cuando nosotros utilizamos una báscula para pesarnos, estamos obteniendo los kilogramos. Sin embargo, no es nuestro peso, es nuestra masa, ¿sí? El peso realmente es una fuerza, y al igual que cualquier otra fuerza, se mide en newtons para el sistema internacional y en libras para el sistema inglés. Entonces, por consiguiente, la relación directa entre masa y peso es que peso, la voy a escribir, se alcanza a ver aquí abajo, la voy a escribir como el peso es igual a la masa por la gravedad. Y al final del día, les voy a hacer aquí una última
una última observación con la segunda ley de Newton. El peso es una fuerza, ¿sí? Y es igual a la masa del objeto por la gravedad, y la gravedad es una aceleración. De hecho, tiene términos de metros por segundo cuadrado, o pies o pulgadas por segundo, por minuto. Entonces, pues básicamente aquí vemos el reflejo también de la segunda ley de Newton, ¿no? Peso es igual a masa por gravedad. La gravedad pues es una unidad conocida, 9.81 para fines prácticos, metros por segundo cuadrado. 32.2 2.2 me parece, es en el sistema inglés. Eh, 32. Cerca de 32.2 pies por segundo cuadrado. 32. No sé, 15 se la pueden topar por ahí en algunas bibliografías. 32.2 igual la gravedad 9.81, 9.80, dependiendo de la literatura, ¿no?, en la que se la encuentren. La gravedad técnicamente es un valor que utilizamos como promedio, pero realmente está relacionado con la posición a la que nos encontramos también al nivel del mar. Entonces, en realidad la manejamos como constante, pero la verdad es que no lo es. Así hay una variación dependiendo de nuestra ubicación geográfica, ¿no? Para fines prácticos lo utilizaremos como 9.81 metros por segundo cuadrado. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar a utilizar ya todos los conceptos que vimos con una aplicación más práctica, más funcional y más a lo mejor tangible para ustedes. Entonces, como recordaremos de la sesión de manejo de vectores, al final del día, cuando veamos que hay varias fuerzas interactuando, lo único que vamos a hacer pues es una operación de suma de vectores y vamos a encontrar el vector resultante. Para fines prácticos de las aplicaciones estáticas, pues ese vector resultante va a ser cero, por lo que mencionábamos referente a la primera ley de Newton. Entonces, vamos a hacer por aquí algún ejemplo eh, venga, que sean ilustrativos y funcionales, porque luego la cuestión del tiempo nos presiona un poco. Pero aquí debo de tener algunos ejercicios en la parte del equilibrio. Entonces, antes de entrar también a eso, vamos a ver otro concepto de fuerza, que va a ser la fuerza de fricción, por último. Y la fuerza de fricción es el resultado de la interacción también de dos objetos en que están en contacto, y básicamente se debe a la cuestión de la propiedad superficial de los objetos que están en contacto, ¿no? Un ejemplo así muy del día a día son por ejemplo las mesas estas de hockey de mesa, que lo que hacen es colocar un disco sobre una mesa y por diferentes poros se inyecta aire, que lo que hace es reducir la fricción que hay entre el disco y la mesa, simplemente generando una capa de aire entre los dos objetos, ¿no?
el ejemplo de la fricción pues no lo encontramos día a día. De hecho es gracias a la fricción que, pues, que nosotros podemos caminar sobre, sobre las superficies. Em, y pues algunos ejemplos de cómo la fricción cambia en función de los factores que la definen. Es la fricción depende directamente del peso del objeto en cuestión y de la propiedad de esa interacción entre las superficies, ¿no? Entonces, la fricción la vamos a definir como, como una... La fuerza de fricción, lo que vamos a hacer es definir la fuerza con una F un poco estilizada y vamos a decir que es igual a un coeficiente de fricción multiplicado por el equivalente de la fuerza normal. ¿Y por qué? Porque si yo les decía que se relacionaba con el peso, estamos utilizando la fuerza normal, porque al final del día la fricción que se da entre dos objetos siempre es paralelo a la superficie y depende directamente de la fuerza normal en esa superficie. Entonces, volviendo al caso del plano inclinado, si yo tengo un objeto, la fricción que se va a dar es entre el objeto y el plano, ¿sí? Entonces, de nuevo, yo les comentaba, el peso se señala en esta dirección, pero realmente lo que está generando fricción es el equivalente a la fuerza normal. Entonces, ahorita que empecemos en la parte de estática y descomposición de vectores, vamos a ver que si este es el peso, ¿sí? Y yo defino un sistema de coordenadas, vamos a alinearlo con la fuerza normal, sería este, y lo defino como X y Y, ¿sí? El peso se encontraría, en términos prácticos, en el cuarto cuadrante. Entonces yo el peso, como veíamos en la sesión anterior, lo puedo descomponer en su componente y su componente X, ¿sí? Entonces, para fines prácticos, en esta ilustración, la componente Y del peso, que sería la que es normal también a la superficie, está favoreciendo a la fricción, ¿sí? Y la componente X, que sería paralela a la superficie, está favoreciendo al movimiento, ¿sí? Un caso, ahora sí que de esto es precisamente el ejemplo del caso del plano inclinado, que lo que hacemos es, si nosotros queremos levantar un objeto a una distancia, una altura determinada, pues levantarlo como peso muerto es mucho más complicado que elevarlo a través de... Oye, amigo, disculpa, ¿sí? Es que está enfocando en la silla y se ve un poquito borroso. Ah, ok. Ahí se ve. Listo, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, les repito así súper rápido. Lo que hice fue hacer un sistema de coordenadas alineado con la normal y el plano. Y si descomponemos la fuerza del peso en Y y en X, la parte que va a generar la normal va a ser el componente Y del peso y la parte que va a favorecer al movimiento pues va a ser la componente X del peso. Entonces, aquí la siguiente o la última fuerza que me faltaría ejemplificar sería la fuerza de fricción. ¿Sí? La fuerza de fricción va en esta dirección porque la fuerza de fricción es el resultado de la aplicación de una fuerza. Entonces, si mi sistema trata de moverse en esa dirección,
la fuerza de fricción siempre se va a oponer al movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la naturaleza de lo que es la fuerza de fricción. Ahora, ahorita que veamos un par de ejemplos, se va a ver más claro esto. Regresando a la definición de la fuerza de fricción, les explicamos la parte de la normal. La parte del coeficiente de fricción es una propiedad directa de los diferentes materiales que interactúan, y ese coeficiente de fricción se define como un coeficiente de fricción estático y un coeficiente de fricción dinámico. En cualquiera de las literaturas se van a encontrar esas dos definiciones, y básicamente lo que nos dicen es el comportamiento de la interacción de dos objetos. Cuando vamos a comenzar a generar el movimiento y cuando ya está en movimiento. Para darles un ejemplo claro también de esto es, a todos nos ha tocado arrastrar algún objeto pesado, ¿sí? La parte más complicada de arrastrar un objeto en realidad no es arrastrarlo, en realidad es comenzar a moverlo. Una vez que comenzamos a moverlo, nos da la sensación aparente de que es más fácil arrastrarlo. En realidad eso no se debe a una idea que tengamos nosotros, en realidad es un fenómeno físico. El coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción dinámico. Esto quiere decir entonces que siempre va a ser más difícil comenzar a mover un objeto que mantenerlo en movimiento en cuestiones de la fricción, ¿sí? Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado cuando se estén analizando problemas de estática o dinámica, porque la aplicación del coeficiente de fricción depende de las condiciones en las que se esté dando el fenómeno, ¿no? Entonces vamos a asegurarme de que ahora sí se va la silla. Vamos a entrar ahora sí ya en la aplicación de todos estos conceptos que acabamos de revisar, y lo que vamos a hacer es una especie de ejemplos integradores, ¿no? De lo que vimos. Perdón. Entonces, vamos a generar la siguiente situación. Yo tengo una superficie definida. Pudiera ser una mesa, un edificio, lo que ustedes gusten. Y voy a tener aquí un objeto, ¿sí? Voy a tener un objeto. Vamos a hacer aquí un sistema de una polea muy básico. Y entonces el objeto está amarrado a un segundo objeto. A este le vamos a definir el objeto de masa 1. Le vamos a definir el objeto de masa 2. ¿Sí? Entonces, vamos a asumir que esto está en equilibrio. ¿Sí? Vamos a asumir que esto está en equilibrio. Entonces, por cuestiones de esa definición, pues vamos a saber que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto 1 va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo quiero determinar cuánto pesa el objeto 2. Ese es mi objetivo. ¿Sí? O vamos a ponerlo de la siguiente manera. Vamos a decir, ¿cuál es el máximo peso que yo puedo cargar en este sistema sin que mueva mi objeto inicial, ¿no? Entonces esa va a ser la pregunta a analizar, y vamos a decir que entre el objeto y la superficie tenemos un coeficiente
de fricción estático igual a 0.4. No sé si lo escribí muy arriba, creo que sí se ve. Coeficiente de fricción estático de 0.4. Vamos a decir que el objeto de masa 1 es masa 1 es igual a 25 kilogramos. ¿Sí? El objeto de masa 1 es 25 kilogramos y el coeficiente de fricción estático es de 0.4. Entonces, ¿cuál es el máximo peso que yo puedo colgar en mi sistema sin que esto comience a moverse? ¿Cómo vamos a partir? Nuevamente, voy a simplificar esto. Siempre que hagamos un problema, lo primero que tenemos que hacer es analizarlo y simplificarlo al grado que lleguemos a un diagrama de cuerpo libre. A mí, para fines prácticos, toda esta parte de la estructura no me sirve. Una polea lo único que me hace es, me ayuda a redirigir una fuerza. Es decir, el peso que yo tengo aquí en esta dirección, lo único que está haciendo la polea es transmitirlo directamente aquí. ¿Sí? Entonces realmente esto es el peso del objeto 2. ¿Sí? Yo me puedo deshacer virtualmente de esta parte. Y bueno, la cuestión aquí de todo el edificio, todo lo que dibujé, lo vamos a simplificar un poquito. ¿Sí? Entonces, si yo simplifiqué este mecanismo, ya sé en automático que la fricción se está dando por esta interacción. Entonces, si mi sistema está tratando de mover a mi objeto en esta dirección, la fuerza de fricción va a estar en esta dirección. ¿Sí? Y lo siguiente es el peso de mi objeto 1 se encuentra hacia abajo, por consiguiente, como es una superficie horizontal, la normal se encuentra hacia arriba. Y esto es un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Lo único que nos falta es terminar de definir los vectores. Entonces esto sería la dirección de X positiva, esta sería la dirección de Y positiva. ¿Sí? Y listo, mi objeto ya está en su totalidad analizada todas las condiciones que interactúan con él. Y lo único que tengo que hacer es aplicar la primera ley de Newton. Y la primera ley de Newton me dice, de nuevo, que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Yo puedo traducir esto también como que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. ¿Sí? Entonces, para fines prácticos de este ejercicio, pues no tenemos el espacio R3, sino solo dos dimensiones. Lo vamos a dejar en X y Y. Pues eso quiere decir que si la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿cuáles son todas las fuerzas que actúan en Y? Bueno, pues actúa la normal en sentido positivo, entonces es la normal, y actúa el peso en sentido negativo, menos el peso. ¿Sí? Y en automático yo puedo definir que si la normal menos el peso es igual a 0, la normal es igual al peso. ¿Sí? Y pasa lo mismo para el caso de X. El caso de X lo voy a poner acá. Si la suma de fuerzas en X es igual a 0, ¿cuáles son todas las fuerzas que actúan en X? En X positivo actúa el peso del segundo objeto y en X negativo actúa la fricción. ¿Sí? Entonces aquí pasa el mismo caso. La fricción
igual al peso del segundo objeto. ¿Sí? Entonces, aparentemente tengo demasiadas incógnitas en este sistema, pero la verdad es que tenemos información suficiente. Sabemos que la normal es igual al peso. Eso quiere decir que la normal es igual a la masa de este objeto por la gravedad, que es 25 kilogramos por 9.81 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Que sería 25 por 9.81, sería 245.25. Entonces, la normal es igual a 245.25 newtons. Y nuestra incógnita real es cuánto peso puedo colgar yo en mi sistema. Y solo tengo que encontrar la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción, ya dijimos que la fricción, ven aquí, es igual al coeficiente de fricción por la normal. ¿Sí? Y estos dos valores ya los tengo. Entonces, la fuerza de fricción es igual a 0.4 se multiplica a 245.25 newtons. Y eso es igual a 0.4 por 245.25, 98.1. Entonces, va a ser 98.1 newtons. Esto es igual a la fuerza de fricción. Pero como la fuerza de fricción es igual al peso 2, este es el resultado de mi problema. Entonces, si yo cuelgo un objeto en el sistemita con un peso mayor que 98.1 newtons, el sistema va a empezar a moverse. ¿Sí? Porque en ese momento, este peso va a ser mayor que esta fuerza, y esta es la fuerza de fricción. Entonces, si yo supero la fuerza de fricción, no hay forma de que yo genere otra fuerza que lo detenga. Entonces, en este momento, va a superarlo. Entonces, no era al revés, me disculpa. El peso 2 tiene que ser menor que esta fuerza, o igual en su defecto. ¿Sí? Menor o igual que 98.1 newtons. Si llega a ser mayor que 98.1, en ese momento el sistema pierde su condición de equilibrio y va a comenzar a moverse. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda. ¿Ninguna duda en esto? Vamos a hacer otro ejemplo. Igual, integrador de lo que estamos haciendo. Ahora, con un par de conceptos diferentes, pero igual al final del día, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a definir una superficie fija aquí, en estas condiciones. Voy a definir una cuerda, un objeto y por de aquí. El objeto va a tener un peso 1 y vamos a definir el ángulo entre una horizontal y la cuerda es de 45 grados. ¿Sí? El ángulo entre una horizontal y la cuerda es de 45 grados. Tenemos un peso 1 y un peso 1
peso 1 va a ser igual a 100 newtons. ¿Sí? Peso 1 es de 100 newtons. Y lo que vamos a hacer aquí es, queremos encontrar cuáles son las tensiones que hay en esas cuerdas. Entonces, ¿por qué lo quiero encontrar? Vamos a suponer que este es un semáforo y yo lo tengo sujeto de la siguiente manera. Y vamos a suponer que la cuerda solo soporta, vamos a suponer que la cuerda solo soporta 60 newtons. Hay una restricción aquí que 60 newtons es el max force que soporta la cuerda. Entonces queremos revisar el diseño que estamos proponiendo es capaz de soportar esas condiciones, ¿no? Entonces, igual vamos a comenzar simplificando el sistema. Realmente yo sé que si hay una fuerza en esta dirección, va a haber una fuerza resultante en esta dirección de la tensión de la cuerda. Y pasa exactamente lo mismo. Por la cuestión del peso, este objeto va a querer ir hacia abajo y por la posición también hacia aquel lado. Entonces, esta cuerda va a ejercer una tensión en este sentido. Y yo me puedo deshacer de el resto de 30 newtons el máximo. El resto de condiciones. Y este es mi diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces, nuevamente voy a reescribir esto para que se vea un poco más amigable. Vamos a poner aquí nuestro objeto, es la misma W1, y bueno, en esta dirección está actuando, vamos a ponerle T1 y T2, o bueno, y T1 y T2. En esta dirección está actuando T1, en esta dirección está actuando T2, y en esta dirección está actuando el peso 1. ¿De acuerdo? Entonces sabemos que aquí hay 35 grados y esto ya se ve más como un problema de los que estuvimos revisando la sesión anterior, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es hacer una suma de vectores y encontrar las magnitudes que nos están faltando como incógnitas. Entonces, de nuevo, si W1 son 100 newtons, lo que vamos a hacer es, la tensión 2 ya se encuentra sobre X negativa, ¿no? Pero la tensión 1 se encuentra en el primer cuadrante. Lo que vamos a hacer es descomponerla en tensión 1 en Y por color, ¿no? Tensión 1 en y tensión 1 en X. ¿Sí? Es decir, esto junto con el ángulo, lo que vamos a hacer es descomponerlo. Entonces, de nuevo, un poquito para que no sea tanta la carga, tenemos un ángulo con respecto a la horizontal. Eso quiere decir que el coseno se utiliza para X y el seno para Y. Al final del día, para 45 grados es no tan relevante porque el coseno y el seno de 45 grados es igual, pero vamos a seguir la convención, ¿no? Entonces, la tensión 1 en X va a ser igual al valor de la tensión 1 por el coseno de 45 grados.
y la tensión 1 en Y va a ser igual a la tensión 1 por el coseno. Bueno, vamos a respetar, ¿no? El seno de 45 grados. ¿Okay? Este es el valor en términos de la magnitud y el ángulo para cada una de las componentes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora sí es aplicar nuevamente la ley de Newton, ¿no? Me dice con las condiciones de equilibrio que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Solo tengo dos fuerzas en X, la tensión 1 en X y la tensión 2. Entonces va a ser igual a la tensión 1 en X menos la tensión 2. Y la sumatoria de fuerzas en Y también es igual a 0. Y es igual a la tensión 1 en Y menos el peso. Tensión 1 en Y menos el peso. Y nuevamente tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. A pesar de que parecen muchas incógnitas, sustituyendo nos vamos a dar cuenta que tensión 1 en Y y tensión 1 en X están en términos de la misma incógnita, que es tensión 1. El peso ya lo tenemos y la tensión 2 sería nuestra segunda incógnita, ¿no? Entonces vamos a reescribir esto como paso la tensión 2 sumando y me queda que tensión 2 va a ser igual a tensión 1 en X. La tensión 1 en X es tensión 1 por el coseno de 45. Tensión 1 por el coseno de 45. Esta es mi primera ecuación. Y luego de aquí vamos a sacar la siguiente. Paso el peso restando y me dice que el peso va a ser igual a la tensión 1 en Y, que es tensión 1 por el seno de 45. Tensión 1 por el seno de 45 grados. Ya dependiendo cuál sea su sistema de solución de ecuaciones favorito, pues resolvemos el sistema, ¿no? Por cuestiones prácticas aquí lo voy a hacer por sustitución. El peso ya lo tengo, el seno de 45 es un valor conocido, despejo tensión 1 y tensión 1 va a ser igual al peso, que son 100 newtons, entre el seno de 45 grados. ¿Okay? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es calcular ese valor. Me abrir aquí una calculadora para hacer esa operación. No me lo voy a saber exactamente. Digo, podríamos hacer ahí una aproximación también. Bien, entre el seno de 45. 100 entre el seno de 45 nos da 141.4214. Entonces la tensión 1 es igual a 141.4214 newtons. Y este es el resultado de la tensión 1. ¿Sí? Y una vez que tenemos este valor, lo podemos sustituir en esta ecuación y convertirlo para encontrar la tensión 2. Entonces, para fines prácticos, la tensión 2 va a ser mucho más fácil de encontrar. Espero que alguno de ustedes pudiera encontrar aquí la relación, pero si no, pues se las paso directamente, ¿no? Al final del día, la tensión 1 por el coseno de 45 grados va a ser igual a multiplicar esto por el coseno de 45, y en este caso el seno y el coseno de 45 grados son lo mismo y el resultado va a ser 100, ¿no? Pero no me lo crean a mí, háganlo por su cuenta y encuentren el valor, ¿no?
Les aseguro que va a ser ese el valor. Entonces, si multiplicamos 141.4214 newtons, este 1 por el coseno de 45, nos va a dar que T2 es igual a 100 newtons. En este caso, por la cuestión de decimales, les daría 99.99999 newtons. Vamos a dejar en 100 newtons. Entonces, dijimos originalmente, me pasé ahí a lo mejor con la restricción que me inventé, que era 60 newtons. Obviamente no iba a poder, ¿no? Sin embargo, la restricción hubiera sido 120 newtons para el cable, pues aquí veríamos que el cable no es capaz de soportar esa cantidad, ¿no? Entonces, aún y diciendo que 120 newtons, el cable no sería capaz de soportar porque la tensión en el primer cable es de 141.4214 newtons. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Si no hay dudas, pues lo siguiente que haríamos es revisar un otro ejercicio. Yo creo que el siguiente ejercicio va a ser el que nos ayude a concluir la sesión. Completar ahí los conceptos que definimos al principio. Estoy viendo aquí en mi cámara y espero no estarles escribiendo en la parte que se ve más iluminada. Si por alguna razón escribo algo también ahí en esa parte, pues me lo hacen saber. Entonces, el siguiente ejercicio que vamos a hacer es hacer un ejercicio de plano inclinado para aclarar o más bien para integrar ahora sí que todos los conceptos que revisamos. Voy a poner un ejercicio en el que vamos a ver el primer ejemplo, ¿no? Voy a poner un plano inclinado, va a ser como este, y voy a poner un objeto. Voy a poner un objeto que va a tener un peso W1 y uno de nosotros, muy entusiasta, va a estar tratando de empujar al objeto con una fuerza F. Vamos a poner que hay un coeficiente de fricción de ático y nos está moviendo de 0.75. Coeficiente de fricción bastante alto. El coeficiente de fricción de 0.75, el peso del objeto 1 va a ser de igual 100 newtons, alrededor de unos 10 kilogramos. Y queremos saber cuál es la fuerza necesaria para comenzar a mover este objeto. Entonces, el ángulo del plano va a ser de 30 grados. En esta ocasión ya más completo el ejercicio, 30 grados. Y tenemos toda la información necesaria. Entonces, nuevamente, para comenzar con esto,
El primer paso sería trazar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo que vamos a hacer es, para fines prácticos, en un diagrama de cuerpo libre y en la orientación de los ejes, ustedes pueden tomar la referencia que les parezca mejor, siempre y cuando respeten esa convención. Y yo se lo mencionaba en la sesión anterior, si ustedes toman una convención de signos, siempre y cuando respeten esa convención, no va a haber ningún problema, a pesar de que hay muchas rule of thumbs o convenciones establecidas. Ustedes utilicen el sistema en la forma que les facilite generar la información, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a generar nuevamente un sistema cartesiano inclinado para facilitar el cálculo de las fuerzas. Entonces vamos a generar este sistema de la siguiente manera. Entonces, si se fijan, el sistema, yo lo voy a alinear X y Y de la misma forma que lo haría convencionalmente, X hacia la derecha y Y hacia arriba, pero inclinado 30 grados. ¿Sí? ¿Para qué esto? Porque cuando yo trace todas las fuerzas que están interactuando, tengo la fuerza que se está aplicando, la fuerza F, y está sobre uno de los ejes. Tengo la fuerza normal, que como yo les decía, es normal a la superficie, ¿sí? Y ahora, la fuerza de fricción, yo estoy tratando de llevar el objeto en aquella dirección, por lo tanto, la fuerza de fricción se va a oponer a ese movimiento. Esto quiere decir que la fuerza de fricción está en esta dirección, ¿sí? Entonces, por último, el peso se encuentra verticalmente hacia abajo, ¿sí? Pero, utilizando esta convención, yo solo voy a tener que descomponer un vector. Sin embargo, si yo utilizara lo convencional, que es este sistema de referencias, ¿sí? El único vector que yo tengo alineado es W, y todos los demás vectores hay que descomponerlos para poder trabajar con ellos en una suma en X y Y. Entonces, esa es la cuestión de que se utilice la estrategia de alinear el marco de referencia a conveniencia de la aplicación que estamos estudiando. Entonces, la siguiente pregunta también es una pregunta bastante interesante, que a mucha gente le cuesta cuando está tratando de definir estos conceptos, y es, ojo con la siguiente identificación. El ángulo que hay aquí es de 30 grados, pero este ángulo está medido con respecto de la vertical, ¿sí? Con respecto de Y. Entonces, ¿por qué ese ángulo es de 30 grados? Bueno, porque originalmente este eje estaba así, y para alinear mi sistema tuvo que girar. ¿Cuánto tuvo que girar? Bueno, pues 30 grados, porque originalmente X estaba aquí. ¿Cuánto tuvo que girar X para alinearse? 30 grados. Tenemos un conjunto. Entonces, si yo giré 30 grados para alinear X, también esto se desfasó 30 grados. Aquí hay dos opciones. Una de las opciones es encontrar este ángulo, que sería 90 menos 30, 60 grados, y trabajar con él. Pero yo les mencionaba en la sesión anterior, es importante que no se aprendan las fórmulas de componentes X y componentes Y como coseno y seno respectivamente, para que puedan trabajar sin necesidad de hacer esos cambios. Entonces, para fines prácticos, no vamos a utilizar este ángulo, sino que vamos a respetar el de 30 grados y vamos a hacer los cálculos utilizando ese ángulo para que vean cómo van a cambiar las fórmulas. Entonces, voy a
escribir este triángulo por salud mental de todos. Este es el peso, ¿sí? Entonces, yo quiero encontrar la componente del peso en X y quiero encontrar la componente del peso en Y. Y esto forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, lo voy a escribir, ¿sí? Tal cual, para que entiendan de dónde sale. Entonces, esta parte de abajo es la componente en X, que es esta, solo estoy haciendo más grande. Y este es la componente en Y, hacia abajo y hacia allá. Y este es el peso total, ¿de acuerdo? Aquí se forma un ángulo de 90 grados. Y este es θ, ¿sí? Entonces, al final del día, yo quiero encontrar el componente X, el coseno del ángulo, ¿sí? Es bueno, ya empecé con el coseno. Voy a cambiar por el seno. El seno del ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa, que era lo que veíamos en la sesión anterior. Y en una toma convencional medido con respecto a X, el cateto opuesto corresponde, yo hago X y Y, el cateto opuesto corresponde a Y, ¿sí? Y el cateto adyacente corresponde a X. Sin embargo, con esta medición del ángulo respecto a Y, el cateto opuesto corresponde a X. Entonces sería WX entre W, que es la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa y el adyacente ahora es WY entre W. Si despejamos para obtener ya sea WY o W, bueno, WY pasa multiplicando y WX pasa multiplicando y ahora las fórmulas quedan WX es igual a W seno del ángulo y WY es igual a W coseno del ángulo, y esto pues es contrario a lo que hemos estado manejando, ¿no? Esa es la cuestión por la que yo no recomiendo personalmente que se aprendan la fórmula, sino que siempre identifiquen con respecto a qué se está midiendo el ángulo y cuáles son los componentes que se utilizan para calcular esos valores. Estos serían los valores de WX y WY. Entonces, cuestiones del espacio los voy a replicar acá. WX dijimos W seno del ángulo y WY dijimos W coseno del ángulo. ¿Sí? Me voy a deshacer de todo esto y finalmente pues en nuestro diagrama de cuerpo libre ahora lo que tenemos no es W en este ángulo, sino que tenemos WX en esta dirección y WY ¿queda más claro? En esta dirección. Pues ya nos podemos olvidar del ángulo y de esta W, ¿no? Ahora sí ya descompusimos todos los vectores en sus equivalencias de los ejes principales. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar nuevamente condiciones de equilibrio y vamos a decir
que si la suma de fuerzas en X es 0, la fuerza en esta dirección pues va a ser igual a, por la práctica de los ejercicios anteriores, a la suma de estas dos fuerzas, ¿no? Pero vamos a hacerlo. La suma de fuerzas en X va a ser igual a F menos WX menos la fricción, y esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Y la suma de fuerzas en Y va a ser igual a la normal menos el peso. La normal menos el peso en Y, esto es igual a 0. Y nuevamente tenemos dos sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, y pues aquí ya exclusivamente es cuestión de resolver el sistema. Voy a empezar por sustitución y voy a resolver este, que es la parte más simple. Esto me dice que la normal es igual a WY, y WY yo sé que es igual a W coseno del ángulo. W vale 100 newtons. Bueno, lo voy a escribir. W coseno del ángulo, entonces es igual a 100 newtons por el coseno de 30 grados. ¿Sí? La normal es igual a... Y lo calculamos rápido. Bueno, pues en realidad no es tanta ciencia, porque coseno de 30 es 0.86. Pero aquí lo calculamos completo. Coseno de 30 por 100 nos va a dar 86.6025. La normal es 86.6025 newtons. ¿Sí? Y ahora lo que queremos calcular es esta fuerza. Vamos a despejar el sistema y nos va a decir que la fuerza F va a ser igual a WX, que WX vale W seno del ángulo, W seno del ángulo, las dos pasan positivas, más la fricción. La fricción nos dijimos que cualquier fuerza de fricción es el coeficiente por la normal. Entonces sería coeficiente de fricción por la normal, y F sería a 100 newtons por el seno de 30 más 0.75 por 86.6025. ¿Sí? Y vamos a hacer aquí rápido esa operación. 100 por el seno de 30 más 0.75 por la normal es 30, y me va a dar que la fuerza necesaria para mantener eso en equilibrio es 114.9519. 114.9519 newtons. Ahora, ojo aquí con la interpretación. Esta es la fuerza requerida para mantener este sistema en equilibrio. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo quiero empezar a mover el sistema, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicar una fuerza mayor a esta. En el momento en que yo aplique una fuerza mayor a esta, vamos a vencer a la fricción y al peso, y por consiguiente vamos a comenzar a mover ese objeto. ¿Sí? Entonces, ese es el resultado. La interpretación sería que para empezar a moverlo, yo necesito una fuerza mayor de 114.9519 newtons. Y ese es el resultado. No sé si hasta aquí
¿Hay alguna otra duda, alguna pregunta, comentarios? Es bastante información, de hecho. La recomendación que yo les podría dar también en este caso es que practicaran, se familiarizaran con la cuestión de ajustar los sistemas de referencia, los sistemas coordenados en función de las condiciones del problema que estamos analizando. Obviamente, seguir, seguir practicando la descomposición de fuerzas en sus componentes X y Y para que también tengan o generen esa agilidad para poder generar los sistemas de ecuaciones. Y al final del día, como se han fijado, la parte detrás de la física, pues es hasta que se generan esos sistemas de ecuaciones en función de las sumatorias de fuerzas. A partir de ahí, el reto pues es exclusivamente una solución de sistemas de ecuaciones con dos o tres incógnitas y pues ya es una aplicación matemática más que nada. Ya a partir de que se generan los sistemas de ecuaciones, pues resolver el sistema de ecuaciones es eh, una cuestión de arrastrar el lápiz, como se dice convencionalmente, este, pero la interpretación física y el análisis se dan para poder generar precisamente esos sistemas de ecuaciones y que el resultado que vamos a obtener pues es un resultado válido que cumple con el fenómeno que se está planteando, con lo que se está eh, preguntando y que pues, realmente estamos considerando todos los elementos clave. El diagrama de cuerpo libre, les repito, es esencial para la resolución de este tipo de problemas, para poder apreciar de forma clara y concisa cuáles son todas las fuerzas que están interactuando. Eh, el, la simplificación del problema en un diagrama eh, más, más funcional, yo creería que el primer paso antes de generar el diagrama de cuerpo libre es ver de qué forma puedo simplificar todavía la representación que se me está dando para evitar que se me vaya a, a pasar considerar alguna de las fuerzas que están interactuando en el sistema eh, o de las interacciones per se que hay eh, en el fenómeno que estamos analizando, ¿no? Entonces es así como repaso breve. eh, Vimos la parte de las tres leyes de Newton. La primera es la que nos habla del tema del equilibrio y nos dice que un objeto va a tener una aceleración de cero siempre y cuando la suma total de todos los componentes vectoriales de las fuerzas que hay en el sistema sea cero, es decir, que la fuerza neta sea cero. Vimos la segunda ley de Newton, que es la de masa y aceleración, eh, y pues esa nos dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza que se aplica, a la fuerza neta que se aplica en el sistema e inversamente proporcional a la masa del sistema. Y por último vimos la tercera ley, que fue acción-reacción, que nos dice que a cualquier aplicación de una fuerza eh, o, o en una acción determinada le corresponde una reacción de la misma magnitud, pero en el sentido opuesto. Eh, Vimos que para estos problemas lo más importante o la clave de todo es una buena interpretación y generar el diagrama de cuerpo libre. Ya vimos que el diagrama de cuerpo libre se puede utilizar según la necesidad que tengamos, lo podemos girar, podemos cambiar
las direcciones de los ejes, podemos hacer lo que sea que resulte conveniente, siempre y cuando respetemos la convención. Luego la fuerza de fricción, vimos que es directamente proporcional a la fuerza normal que genera el peso de cualquier objeto o la fuerza de reacción por el contacto de cualquier objeto por un coeficiente de fricción. Ese es de naturaleza intrínseca al material y que la fuerza de fricción como tal es una fuerza de reacción que siempre se va a oponer al movimiento, entonces pues siempre hay que tener cuidado de cómo se plantea en la parte del diagrama de cuerpo libre. Si no nos queda claro en ocasiones cómo plantear la fuerza de fricción, les va a pasar lo siguiente. Suponiendo que realmente nosotros no estuviéramos buscando la fuerza, sino que ya tuviéramos una fuerza definida y estuviéramos buscando la magnitud de la fricción, se puede presentar que ustedes la estimen en esa dirección, por ejemplo. Es decir, que ustedes planteen su sistema y digan si el cuerpo se le está aplicando una fuerza en la dirección ascendente, pues la fricción va a ir en la dirección contraria. Y puede ser que, que esa fuerza ascendente no contrarreste a la componente del peso que se encuentra en la dirección opuesta, y lo que quiere decir que ese objeto en vez de ir hacia arriba, va hacia abajo. Y pues eso es algo en ocasiones cuando el sistema interactúa con muchos objetos, un poco más complicado de definir, pero lo único que les va a pasar ahí es que si ustedes definen la fricción, como el caso del ejemplo hacia abajo, y realmente cuando se analiza todo el proceso y se calculan los resultados, les llegara a dar una fricción negativa, ¿sí? Cuando lo calculen, F igual a menos X cantidad, eso lo único que les va a decir es que en su diagrama está mal trazada la dirección o la representación. Por eso le salió el signo negativo. Cuando en un resultado final de un análisis de este tipo el signo sea negativo, lo único que me indica eso es que realmente en la representación está mal, es en la dirección opuesta, por eso el signo resultó ser negativo. Entonces, sí hay situaciones hasta donde yo recuerdo en las que se da eso, sobre todo cuando ya hay muchos elementos interactuando. Y pues la idea es que entiendan eso, ¿no? O sea, si el signo eh, se comporta de esa manera, lo único que me indica es que desde la representación inicial se representó en la dirección opuesta y por eso eh, la aplicación de el resto de las leyes y toda la parte matemática me está arrojando que el sistema tiene solución, sí, pero no en esa dirección, sino en la dirección opuesta. ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro tip que les puedo dar referente a la cuestión del manejo de signos y sobre todo familiarizarse y seguir practicando la cuestión de los vectores. Yo les vuelvo a repetir el tema de manejo de vectores, descomposición, suma y resta de vectores es esencial para el resto de las aplicaciones o es una de las bases del resto de las aplicaciones porque la mayoría de los fenómenos se puede describir a través del comportamiento de sus cantidades vectoriales, ¿no? Entonces, familiarícense con la notación, familiarícense con la cuestión de su representación en componentes X, Y, Z, representarlos como I, J, K, para que no les resulte complicado entender incluso cuando
se les plantee una situación, porque dependiendo de los autores y la literatura a la que se acerquen para continuar con sus entrenamientos y con su aprendizaje, pues se lo van a topar de formas muy variadas, porque al final del día todas son formas correctas de representarlo, simplemente que pues cada quien sigue la representación matemática que conviene y en ocasiones por cuestiones de simplificación nos acostumbramos, les digo, a una receta. No se acostumbren nunca a, a una receta o a un algoritmo en particular. Eh, Digo, eventualmente van a seguir aprendiendo, van a encontrar el método que mejor les resulta para resolver cualquier tipo de problemas, pero la idea es que entiendan lo que hay detrás y el fenómeno físico que están analizando. Entonces, una vez que entienden eso, pues ustedes se van a hacer de su propio método y de sus propias estrategias para simplificar los problemas que tengan enfrente, pero siempre básense en entender cuál es cuál es la teoría o cuál es realmente la explicación en la que se basa la naturaleza de una fórmula o de algún procedimiento en particular, porque todo tiene una razón de ser. O sea, las fórmulas más básicas como las conocemos, tienen una razón de ser. Entonces la idea es que lo lleven un poquito más allá o al siguiente nivel, eh, y, y entiendan su naturaleza y su comportamiento. No nada más aprendernos una fórmula y buscar aplicarla n cantidad de veces, porque cuando cambian las condiciones, como lo vimos ahorita, eh, pues no es que las fórmulas estén mal o que las fórmulas cambien, ¿sí? Sino que simplemente las fórmulas provienen de una interpretación matemática base, haciendo ciertas consideraciones o ciertos assumptions. Eh, y pues si nosotros utilizamos un sistema de referencia diferente y no entendemos de dónde salieron algunas de esas consideraciones, pues seguramente corremos el riesgo de una mala aplicación, ¿no? de las fórmulas, y no porque no tengamos el conocimiento de, de lo que es las interacciones de los elementos en la fórmula, sino que realmente no nos familiarizamos con la naturaleza de esa fórmula y pues la aplicación no, no es a prueba de todas las este, condiciones, ¿no? Hay condiciones en las que eso puede cambiar y yo les repito, ese es el tip también más importante que les puedo compartir. Entiendan la naturaleza del, de los problemas y la teoría detrás, y después de que entiendes eso, resolver los problemas pues es algo más sencillo porque este, pues la aplicación de todas esas fórmulas y la ejemplificación de los modelos matemáticos y el generar todo el sistema y poder resolver la, la situación que se nos está presentando es muchísimo más sencillo. Entonces ese es nuevamente mi tip. Um, y pues yo creo que hasta aquí terminamos con la sesión del día de hoy. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. En caso de que lo haya, pues siéntanse libres ahí de participar y ya sea para cualquier pregunta o comentario, porque pues prácticamente estamos terminando la sesión del día.
No escucho por ahí que tengamos dudas. Espero que sea porque realmente no tienen dudas y les quedó todo bastante claro. Eh, y No, no tenemos dudas, amigo. en Estamos ese caso, contentos con una sala y de si acuerdo, no, todo quedó muy caro. Claro. excelente. Pues en ese caso yo me despido. Ahí espero seguir en contacto con algunos de ustedes en otra ocasión. Y pues mucho éxito a todos los que están participando aquí en el evento. Yo, igual que les mencionaba en la ocasión anterior, recomiendo bastante la experiencia porque eh, va a ser, va a ser muy enriquecedora en muchos sentidos. Entonces, pues mucho éxito para todos y lo mejor de lo mejor. Y pues en ese caso, Muchas gracias. Hasta luego. hasta luego, buena tarde. Hasta luego.